Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto es estar un martes más con todos ustedes. Y damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos, ¿verdad?, de estar juntos, de dar este tiempo para estudiar de la palabra juntos y para tener la oportunidad de compartir, ¿verdad?, en medio de toda esta difícil situación que vivimos como sociedad, como mundo, ¿verdad? Así es, así que sean todos bienvenidos a nuestra reunión familiar. Qué bueno, ¿verdad?, que podemos reunirnos de esta manera para seguir aprendiendo. Así que damos gracias a Dios por este tiempo. Qué bueno. Así es, ¿verdad? Damos gracias a Dios. Hoy día ya martes 27 de abril del 2021. Ya se está acabando el año. Así Sí. que, o sea, el mes, perdón. Sí, ya estoy terminando con el año. Se está acabando el mes y damos gracias al Señor por eso, ¿verdad? De que el Señor nos ha guardado, nos ha sostenido y ha tenido misericordia de todos nosotros. Bueno, quiero compartir con ustedes un texto para comenzar este tiempo que está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 25. Un texto muy conocido, pero es muy interesante respecto a lo que el apóstol Pablo exhorta a los corintios. Dice así, 1 Corintios 10, 23, voy a leer desde el 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio interés, sino el del otro. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin más averiguaciones por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que os ponga delante, comed sin más averiguaciones por motivo de conciencia. Mas si alguien os dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues se ha de juzgar, dice, mi libertad por la conciencia de otro. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Así pues, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de los demás, para que sean, ¿qué dice?, salvos. Wow, me impresiona como parte. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí está hablando de la labor de cuerpo, ¿verdad? Porque mucha gente dice, si yo hago esto, no pasa nada, el Señor no se enoja conmigo. Es que no se trata de eso, se trata de que cuando llegas a una madurez, cuando llegas al conocimiento de la palabra de Dios, todo tiene sentido. Tenemos que vivir y hacer todo pensando no tan solo en mi salvación y en lo que Dios me ha dado, en su gracia y todo, sino también en los demás. En lo que yo puedo hacer, si daño a los demás, si edifico a los demás, si mi actitud, mis acciones son de tropiezo a los demás o son de edificación a los demás. Considerando a los demás con amor, dice la palabra, con amor permanente. Por eso es importante darnos cuenta de que, claro, cada cristiano, dependiendo de su fe y de la gracia que ha sido recibida de parte de Dios, puede considerar que hay muchas cosas que puede hacer. Pero el filtro, ¿cuál debe ser? El amor por los demás. ¿Cuánto yo puedo dañar a alguien por hacer algo que a lo mejor a él le va a estorbar? Por ejemplo, vivimos en una sociedad cristiana donde a veces los comentarios matan a los más débiles. Porque yo comento algo a veces con liberalidad que puede herir a otras personas. Debemos de procurar hablar con sabiduría en lo que hablamos, en lo que decimos, en cómo vivimos, para que en verdad yo no sea estorbo para nadie y asimismo yo entienda de que no todo de lo que aparentemente tengo libertad está bien que lo haga. Por eso, mis hermanos, pensemos siempre en el amor a los demás, en el amor a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra esposa, para que todo lo que hagamos en verdad edifique y no sea tropiezo para el resto. Bueno, vamos a comenzar este tiempo con oración. Estamos ya hace varias semanas orando por algunos hermanos que han tenido problemas de salud y asimismo por nuestro gobierno, ¿verdad? Entonces vamos a tomar un tiempo de oración, primeramente presentando este tiempo al Señor para que Él nos ayude y así vamos a orar por algunas otras peticiones que mi esposa va a comentar. Así es. Vamos a orar entonces por José. Vamos a seguir orando. Lo tenemos ahí. Él es como
fijo en nuestra lista de oración. Esperamos que también esté ahí en su lista. También mi hermano Claudio ha ido mejorando, gracias a Dios. Así que vamos a seguir orando por él para que el Señor le ayude en su salud y que complete. Que se recupere, ¿verdad? De todo, claro, que se problema. recupere completamente. También vamos a estar orando por algunas familias. Ahí hemos tratado de poner a muchos de ustedes en oración, ¿cierto? Tratamos de no dejar a nadie. Así que ahí vamos cada semana tratando de orar por cada uno de ustedes. Así que esto es como la lista de vacunación, los mayores primero y ahí vamos hasta el más joven. Así que nuestra lista, ¿verdad? Hoy día vamos a orar por algunas familias, ¿verdad? De la iglesia. Así que vamos a orar hoy día, le vamos a pedir al Señor por nuestro hermano Noé, Rosario, sus hijos. También vamos a estar orando por Jonathan, Claudia, sus hijos, Jonathan Morales. También vamos a estar orando por Percy, Claudia y Astrid. También por mi hermano Juanito, Carla, Juanito Vances, sus hijos. También vamos a estar orando por mi hermana Raquel y Jacob. Vamos a orar por William y Grace, sus hijos. Y también vamos a estar orando por Diego, Dayan, sus hijos. Por Cristian Caballero y Katy, ¿verdad? Sus hijas. Sus hijas, ¿sí? Podemos decir, ¿verdad? Sus hijas. También vamos a orar por Tamara de la Fuente, y vamos a orar por su esposo, sus hijos. Y en esta semana vamos a pedirle a Dios por estas queridas familias, ¿verdad? Que son parte de nosotros, de nuestra congregación. Y vamos a pedir para que el Señor, ¿verdad? Siga haciendo su obra en ellos, su perfecta voluntad. Y que el Señor siga, ¿verdad? Guiando sus vidas. Y lo más importante, como siempre pedimos, no solo en ellos, sino que en todos nosotros, en cada uno de ustedes, la voluntad perfecta de Dios sea en sus vidas. Eso es lo más importante, ¿verdad? Que el Señor haga su obra completa. Así que vamos a comenzar orando, vamos a dar gracias al Señor para iniciar este tiempo de nuestro devocional. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno por la oportunidad que nos das, la vida, la salud, Señor, de estar juntos con nuestros hermanos, de conectarnos, Señor, una semana más. Te damos gracias porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de tener vida, de tener salud, de estar, Señor, sirviéndote y dando tiempo, Señor, en medio de nuestra semana, en medio de nuestras actividades. Dando tiempo, Señor, porque te reconocemos como la fuente de nuestra vida, Señor, lo más importante. Y aquí estamos, Señor, cada uno de nosotros dispuestos, Señor, a servirte, a honrarte con todo nuestro corazón. Te dedicamos, Señor, este tiempo a ti. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos, a que podamos, Señor, exhortar de tu palabra y podamos oír de tu palabra, Señor, y aprender de ella, para vivir, Señor, con una fe más grande, con una fe, Señor, que tenga una mayor devoción, de honra, de honor, Señor, y de respeto y de temor santo a ti. Amén. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de hacerlo a través de estos medios, y tú eres bueno, Señor, con todos nosotros. Asimismo, te pedimos, Señor, por José, por nuestro hermano José, que está pasando por un periodo de tratamiento, Señor. Tú ten misericordia de él, de su familia, que su fe crezca, Señor, que él pueda conocerte cada día más, que pueda buscarte, que pueda, Señor, saber, Señor, que tú estás en control de todas las cosas. Y asimismo nosotros, Señor, podamos seguir orando por tu voluntad perfecta. Asimismo, nuestro hermano Claudio, te pedimos por él que pueda tener una recuperación completa, Señor, de su cuerpo, de todas las secuelas y consecuencias que trajo, Señor, el virus en su vida. Para él y para su esposa, Señor, te pedimos que tú les ayudes y te agradecemos porque sabemos que tú estás, Señor, con ellos y en control de cada situación. Te damos gracias, amén, Señor, a través de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque podemos estar orando, pidiendo, Señor, clamando unos por otros. Queremos orar y poner delante de ti también a las familias de la iglesia, algunas de ellas. Te pedimos, Señor, por nuestro hermano Noé, Rosario, sus hijos, Señor, ellos que están ahí en la iglesia, Señor, resguardando, estando atentos, Señor, al templo, Señor. Te rogamos que tú los ayudes, los fortalezcas, que seas con ellos, que sigas haciendo tu obra en sus vidas. Y gracias te damos, Señor, fortalécelos. Te pedimos también por Jonathan, por Claudia, sus niños. Ayúdalos, Señor, en este tiempo. Hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, pero seguimos rogándote, Señor, para que tú los fortalezcas a ellos, los ayudes y ellos puedan seguir y permanecer pegados a ti, Señor. También te pedimos por nuestro hermano Percy, Claudia, Astrid, para que tú los ayudes, Señor, los fortalezcas allí en casa, Señor, donde están
sigue haciendo tu obra en ellos y por sobre todas las cosas, Señor, que tu perfecta voluntad siempre sea en sus vidas. También te pedimos por Juanito, Señor, Carla, sus niños. Te rogamos que tú los ayudes, los fortalezcas, que tú sigas sosteniendo sus vidas como lo has hecho hasta ahora. Y te damos gracias por ellos, Señor, porque son nuestros hermanos y podemos venir delante de ti y rogar con toda seguridad y saber que tú estás atento a nuestro clamor. También te pedimos por Raquel, Jacob, Señor, tú los conoces, te rogamos por ellos para que tú los ayudes, Señor, en este tiempo también, fortalece sus vidas, que ellos puedan afirmarse cada día más en tus caminos. Y gracias te damos, Señor, por ellos, por sus vidas. Sabemos que tú estás en control de toda situación, que no los desampararás y que son nuestros hermanos, Señor, y con este amor, Señor, venimos delante de ti a rogarte por sus vidas, por su andar diario, para que tú los ayudes y tu perfecta voluntad sea en ellos. Señor, te damos gracias por eso. Sí. También por William, Grace, sus hijos, Señor, para que tú los ayudes. Gracias por este tiempo que a pesar de las dificultades, de todas las adversidades que cada uno de nosotros ha vivido, Señor, William, Grace, sus hijos han permanecido pegados a ti. Gracias te damos por ellos. Ayúdalos, Señor. Sigue trabajando en sus vidas, en sus corazones. Y te rogamos que tú seas y sigas obrando en ellos cada día como lo has hecho hasta ahora. Los ponemos delante de ti y te damos gracias, Señor, por sus vidas. También por Diego, Dayan, sus niños, Señor, sus hijos. Te rogamos que tú los ayudes, que tú seas con ellos cada día, que tú suplas todas sus necesidades y que tú puedas seguir guiándolos, Señor, en sus corazones en primer lugar y en todo su andar diario, sus proyectos, su trabajo, como lo has hecho hasta ahora. Te damos gracias por ellos y te rogamos que tú los tengas, Señor, como siempre lo haces, bajo tu protección, bajo tu alero, y te agradecemos, Señor, eres bueno. También te pedimos por Cristian, Katy, sus niñas, Señor, te rogamos por ellos. ¿Cómo no reconocer, Señor, que tú has sido desde principio a fin en la vida de nuestros queridos hermanos, que tú los has sostenido? Te rogamos que tú los fortalezcas, que su fe crezca cada día, que tú seas, Señor, supliendo todas sus necesidades, que tú los ayudes, le abras camino, paso en medio de este tiempo, Señor, que ha sido difícil y que cada uno lo ha vivido de distinta manera. Pero una cosa sí reconocemos, Señor, que tú nos has sostenido a cada uno y sabemos que de igual forma en la vida de Cristian, de Katy, de sus niñas. Los ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos que tú los bendigas, los ayudes y te damos gracias por ellos. También por Tamara, Señor, por sus niños, su esposo, te rogamos que tú los ayudes, que tú sigas haciendo tu obra en sus corazones como lo has hecho hasta ahora, que tú los guardes, los protejas. Fortalece, Señor, a Tamara en su trabajo, en sus proyectos, en todo lo que tiene que hacer. Y te damos gracias por su vida. Son, Señor, parte también de tu pueblo, nuestras hermanas, hermanos, y los ponemos a cada uno de ellos en tus manos, reconociendo, Señor, que tú, así como a cada uno de ellos, a nosotros, tú nos has ayudado, Señor, nos has sostenido a todos, a cada familia. Y en esta noche, Señor, los ponemos delante de ti, de manera particular para que, Señor, tú los fortalezcas y sigas completando tu obra en ellos. Te damos gracias por todo lo bueno que tú has sido y te rogamos que tú escuches nuestras peticiones, nuestro clamor, y a ti sea, Señor, la honra, la gloria, porque solo tú, Señor, eres digno. Te agradecemos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, después de este tiempo de oración, vamos a tener un tiempo de adoración al Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Vamos, iglesia. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí,
te adoraré, te adoraré. Vamos, dile milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás sanando, sanando mi corazón. Te adoraré, aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Vamos a la iglesia, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso Señor, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, oh Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, obrando. Aquí estás, obrando en mí, Señor. Te adoraré, aquí estás sanando, aquí estás sanando mi corazón. Te adoraré, aquí estás, Señor, aquí estás tocando mi corazón. Te adoraré, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, oh Señor, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, Señor. Sabemos que tú estás en control, Señor, de toda situación y circunstancia. Por eso tenemos paz en nuestro corazón. Tenemos paz porque aunque no te podamos ver, Señor,
aunque no te podamos incluso sentir, aunque a veces nos falte, Señor, aunque a veces tengamos muchas adversidades, sabemos que tú estás obrando, Señor, que estás en control de todo. Por eso tenemos paz en nuestros corazones. Y un nuevo día no amanezca, aunque el color del firmamento se vuelva gris, mi corazón no temerá. Descansaré en tu presencia, me aferraré a tus promesas. Tú eres mi luz, mi fortaleza, mi corazón no temerá. Oh Señor, tú eres el Señor, conmigo va, conmigo va. Fiel es nuestro Rey, poderoso es Él, poderoso es Él. Bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Su gran fidelidad, si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Tú, Señor, cumplirás, Señor, y tu obra en familia, Jesús. Aunque la higuera no florezca y un nuevo día no amanezca, aunque el color del firmamento se vuelva gris, mi corazón no temerá. Descansaré en tu presencia, me aferraré a tus promesas. Tú eres mi luz, mi fortaleza, mi corazón no temerá. Bueno es el Señor, conmigo
Bueno, mis hermanos, después de este tiempo de adoración, vamos a recordar, ¿verdad?, lo que hemos estado estudiando ya hace varias semanas respecto a Romanos 1, desde el 18 en adelante. Hemos estado estudiando, ¿verdad? Sí, así que saque su Biblia ahí en casita y vamos a leer desde el 18 en adelante. Ya vamos a avanzar hoy día con la ayuda de Dios, así que ponga mucha atención. Dice entonces desde el versículo 18 en adelante, estamos en Romanos capítulo 1, ¿ya? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se los manifestó. 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y el 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Este versículo 28, ¿verdad? Ahora sí que lo entendemos aquellos que han venido siguiendo, ¿verdad?, el estudio desde hace varias semanas. A lo mejor antes la última vez leímos el versículo 28 y como que a lo mejor entendíamos, pero no bien. Pero después de haber estudiado la semana pasada los versículos anteriores, hoy día podemos leer, ¿verdad?, el 28 y entendemos, ¿verdad?, de cómo es que dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios después de todo, ¿verdad?, lo que hicieron, lo que pensaron, no solo lo pensaron, sino los actos, la vida, ¿verdad?, a la que se entregaron. Dios los entregó, dice, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, Dios ya no estaba ahí. Venimos estudiando estos versículos que hablan, ¿verdad?, de la decadencia del hombre, de la decadencia del ser humano, del hombre, de la mujer, ¿cierto? Nos referimos a eso. Cómo ellos o alguien puede llegar a ir como en un precipicio, ¿verdad?, cuesta abajo, en picada, cuando se cambia la gloria, ¿verdad?, de Dios incorruptible por, como dice la Biblia, ¿cierto?, haciéndose imagen de hombre que sí, ¿verdad?, tiene corrupción, y cambian algo tan santo, puro, divino, por algo tan vano, humano, superficial. Veíamos que toda esta decadencia viene porque el hombre no fue capaz de darle la gloria a Dios, de glorificarle como a Dios y de darle gracias. Así que venimos entendiendo que esa es la raíz, ¿verdad?, de todo un proceso, como leíamos y culminamos ahora en el 28, atroz. Así es, bueno, y haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada y las semanas anteriores, es interesante ver que la carencia de gratitud y la carencia de honra a Dios lleva a una decadencia, que es lo que estamos hablando y hemos hablado durante ya varias semanas. Pero es interesante ver lo que habla el versículo 23, porque
Ahí el versículo 23 nos da la respuesta a todo. ¿En qué sentido? En el sentido de que el 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, fue una condición natural de ellos. Ellos pensando y creyendo ser sabios, actuaban realmente y su vida demostraba que eran necios. Y el 23 lo explica, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, lo primero que hicieron fue degradar la gloria de Dios. Lo primero que hicieron fue ya no adorar a Dios como Él, por lo que Él es, o por cómo Él es, sino que decidieron hacerlo a su manera. O sea, ellos lo que se imaginaron de Dios era lo que adoraban de Dios. Como ellos querían que fuera Dios, eso es lo que adoraban de Dios. Y esa actualmente es una de las tendencias de la iglesia actual, de que muchos cristianos quieren adorar a Dios a su manera, a su modo. Quieren honrar a Dios a su modo, o tienen una idea de Dios a su modo. Por ejemplo, vemos en muchas religiones paralelas dentro del cristianismo, muchas ideologías que tienen, por ejemplo, una imagen de un Cristo crucificado. Y ellos, ¿cómo visualizan a Jesús? Lo visualizan en una cruz, como un hombre que está golpeado, maltratado, ensangrentado, para provocar cierta emoción en las personas, para que la gente considere a ese Jesús. A ese Jesús. Entonces la gente, cuando hace sus rezos, cuando hace sus declaraciones, confesiones, sus oraciones y sus cánticos, ellos están imaginando a ese Jesús. Entonces tienen una idea del Cristo de pelo largo, de barba, de rasgos occidentales, ¿no? De ojo verde algunos, de un Cristo que no tenemos ninguna idea. Entonces han humanizado a Dios, lo han llevado a una manera personal de ver a Dios y lo adoran a su modo. Por eso habla del inicio de esta decadencia terrible, al no darle gloria y gracias. Es que ellos tienen un razonamiento de que son sabios de acuerdo a su propio pensamiento, pero son necios. ¿Y cómo explica la palabra de que son necios? Primero, que han rebajado la gloria de Dios. O sea, quien cree que puede adorar a Dios a su modo es el más grande error. Quien cree que puede rebajar a Dios y que puede ser un buen cristiano haciéndolo, es uno de los más graves errores, porque la gente, como es convenenciero el ser humano en su concupiscencia, toma una parte y toma las partes que le gustan. Y al tomar las partes que le gustan, está haciendo una ideología personal de Dios. No estamos adorando a Dios por lo que Él es, sino por lo que creemos que Él es. Eso es lo primero. Lo primero es la ideología del rebajar a Dios. Y como ya se rebajó a Dios, entonces yo ahora adoro cualquier cosa. Por eso después dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, o sea, de lo tan grande, de lo tan maravilloso, de lo que no se puede contener, de lo que no se acaba, de lo que es tan difícil de humanizar al Dios que tenemos, que dice que lo cambiaron en semejanza de hombre o de imagen de hombre corruptible, rebajando la gloria de Dios. Pero después dice, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice incluso, por lo cual también Dios los entregó, dice, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo, o sea, ya llegaron a una degradación aún mayor, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora, a lo que yo quiero llegar antes de que avancemos un poquito, es que esto era algo que se vivía en Roma. Aquí está el apóstol Pablo hablando a los romanos. Esto era algo que pasaba no tan solo en la iglesia romana, sino en Roma en general. Tenemos que entender lo siguiente. Primero, Israel estuvo en un país que era Egipto, donde Egipto tenía más de 2000 dioses. 2000 dioses, y todos tenían diferente forma. Todos tenían cuerpo de hombres y cabezas de pájaros, de animales, de insectos. Y habían tantas formas de dioses que dependiendo de lo que tú necesitaras, era el dios al cual acudías. Israel, ¿qué es lo que hizo? Se llevó esta ideología consigo al desierto. Es más, cuando vemos que ellos quisieron hacer una imagen de Dios, ¿qué imagen se les vino a la cabeza? Un becerro. Un becerro. Entonces quisieron hacer una imagen de Dios, rebajando a Dios a una imagen. ¿Y qué hicieron? Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Respecto a esa historia, Dios no tan solo se enfureció con el pueblo, sino el mismo Moisés también, al darse cuenta que estaban rebajando la gloria de Dios. Ahora, yendo a los griegos tenían 12 principales dioses. Estaban divididos respecto a poder y a deidad. Y
respecto a la convención del Olimpo, habían 4 dioses, habían 10 dioses fijos y habían 4 dioses variables. Entonces, dependiendo de lo que tú necesitaras y cómo querías conformar este Olimpo, habían 4 opciones. Habían 10 dioses fijos y 4 variables. Estos eran los 12 o 14 en total, los más importantes dentro de Grecia. Pero habían muchos más. Y los romanos también tenían exactamente 12 deidades principales. 12 dioses principales. Uno de la guerra, de la belleza, otro del vino, y etcétera, de las fiestas, y etcétera. No los voy a nombrar porque no es el momento de estudiar de eso, pero a lo que yo quiero llegar es, habían dioses para todo, absolutamente para todo lo que ellos quisieran. Entonces la gente estaba acostumbrada en Roma, a cualquier necesidad que tenía, acudían a algún dios. A sus dioses. Entonces necesitaban, por ejemplo, sustento, iban al dios de las siembras, de las cosechas, del sustento. Tenían el dios de la guerra, iban con el dios de la guerra para conquistar. Querían el dios de la fertilidad, iban con el dios de la fertilidad. Entonces, a lo que yo quiero llegar es eso. El apóstol Pablo llega a una iglesia donde tenían ciertas ideologías aún de idolatría. Entonces decían, oye, necesitamos sustento. Allá cuando estábamos, no éramos cristianos, en tal Dios. ¿Y ahora en qué Dios? ¿Cómo lo hacemos? Pues deberíamos hacer algo parecido, ¿no? Acá, que también Dios, en esto que Él nos da sustento, podríamos hacer cierta imagen de algo. Entonces, a lo que yo quiero llegar es algo muy simple. Nosotros podemos ver que en ese tiempo, por la cultura, evidentemente la idolatría era evidente, ¿no? Evidente. Es más, en nuestros días también hay ciertos sectores donde la idolatría es evidente bajo este parámetro. Pero hoy, sin lugar a dudas, la iglesia también está llena de idolatría. Y mi esposa lo explicaba la semana pasada también, y yo quiero profundizar un poquito. Porque primero, la idolatría en la iglesia actual se da primero en los superhombres, ¿no? Hay superhombres para algunos hermanos. Por ejemplo, viendo la historia, algunos se declaran calvinistas. Entonces, ¿ya no son cristianos? No, ¿qué son? Calvinistas. Qué curioso, ¿no? A mí eso me llama la atención, el que ellos profesen ser de alguien. Es como la iglesia. ¿Tú de quién eres? No, yo soy de Pablo. ¿Y tú? Yo de Cefas. ¿Y tú? Yo de Apolos. Es lo mismo. Tú dirías, no, es lo mismo. Es lo mismo. Estás atribuyendo a que las doctrinas de alguien son lo que tú profesas. Qué error, ¿verdad? Hay otros que dicen, no, yo soy arminiano. No, yo soy luterano. No, yo soy no sé, wesleyano, ¿no? De John Wesley. Y así, y hoy día hay unos que son de MacArthur, otros que son de Paul Washer, otros de Núñez y otros de Olivares. No podemos descartar incluso al pastor, porque mucha gente profesa doctrinas de las personas y se olvidan que estas personas son gente que ama a Cristo por sobre todas las cosas y que se niegan a tener seguidores. No es culpa no es culpa de ellos. De ellos, sino de las personas que hacen esto. Incluso el mismo Pablo se ofendió cuando le dijeron, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo. Claro, es distinto algunos que conocemos que son, la Biblia los define como lobos. Ah, claro. Que ellos deliberadamente sí acarrean, ¿verdad?, un grupo de personas y los llevan incluso por el desvío y en contra de Dios y practican doctrinas y todo lo que ellos llaman o se autonombran y mencionan como que son de Dios, pero no son opuestas. Claro que sí. Eso es distinto a los pastores que pueden nombrar como ejemplo, ¿no?, hoy en día, que ellos nada que ver, ellos se dedican a trabajar, a predicar, es la gente la que se comporta así. Claro que sí, la gente es la que tiene ese... pero es por eso, es porque la gente, como no tiene a Dios por sobre todo, claro, como rebajaron la imagen de Dios a imagen de hombre, ponen su mirada en las personas. Claro. Y en muchas otras cosas. Sí, o sea, partiendo por eso, ¿verdad? Claro. O sea, estamos hablando dentro de la iglesia. Asimismo, hay gente que son fans de algunos cantantes y etcétera, ¿no? Y eso es como la idolatría evidente dentro de la iglesia. Pero hay una idolatría que no es tan evidente, que es un poco lo que tú hablabas la semana pasada, que en primer lugar es el altar del materialismo. Hoy vimos y conocemos gente que es materialista terrible. Hay iglesias donde parecen desfiles de moda, sus cultos, donde las personas son
realmente materialistas, donde compiten por ver quién se viste mejor, quién tiene una ropa de diseñador. Y qué curioso, ¿no? Porque eso dentro de la iglesia. ¿A qué le importa? Nosotros, bueno, conocimos una iglesia donde del pastor para abajo todos miraban la marca que usaban. Nada que ver. Y decían que el que usaba ropa, no sé, de segunda, era casi un mal cristiano, ¿no? Entonces, en primer lugar, hoy en las iglesias se adora el altar del materialismo, que alimenta esa necesidad de aumentar nuestro ego a través de la adquisición de más cosas. Hoy vivimos en una sociedad que acumula cosas. Gente que tiene toda clase de bienes, que construyen casas más grandes, tienen bodegas más grandes, con más espacio, closets más grandes, armarios más grandes, para guardar las cosas que compran. Incluso muchos guardan lo que todavía aún no han pagado. Compran cosas a crédito y las tienen ahí guardadas. Y hay gente que tiene cosas que están en desuso, prácticamente nuevas, que las acumulan. O sea, tienen almacenamiento tras almacenamiento y llenan cosas, se apuran en comprar artículos de moda, ropa o aparatos más nuevos y termina de estar nuevo ese aparato y vuelve a comenzar el círculo y así están. O sea, son presa Ese es su Dios. del sistema materialista. Ese es su Dios. Sí. Ese es su ídolo, el materialismo. Y dicen, ¿pero por qué? Porque es evidente. Porque eso controla tu vida. No te deja vivir. Es triste, ¿verdad? Eso se ve mucho en las iglesias, el materialismo. Y no toda la gente tiene la misma clase de materialismo, ¿eh? Porque hay muchas personas que son altamente materialistas y otros que son como de la secreta. Como que no dicen cuán materialistas son, pero son igual. Pero son igual de materialistas, así es. Les cuesta mucho entender que no todo lo que o sea, nada de lo que tenemos nos pertenece primero. Pero segundo, el hecho de que la gente considere el acumular como una sensación de satisfacción personal es porque ahí tienen su ídolo. Bueno, en segundo lugar, adoramos el altar de nuestro propio orgullo, nuestro ego. Esto es una forma de expresión, primero, respecto a las profesiones o empleos. Muchos hombres y mujeres anhelan tener más dinero, una mejor posición social, un mejor lugar para vivir, pero no porque tengan una necesidad. Claro. Porque mucha gente tiene realmente una necesidad de un lugar más amplio para estar más cómodos, por una necesidad real. Claro. Pero hay otros que lo hacen por competir, por ser mejor que otro, o porque generan esa necesidad en su subconsciente. O como una moda. Todos tienen yo también tengo que tener. Claro, y para eso la gente pierde su tiempo trabajando horas extras, generando dineros por todos lados, no le dan tiempo a sus hijos, y etcétera, el yo. Hay otros que no tienen tanto el Dios del yo, pero sí el Dios de los demás. Idolatran a todo el que conoce, a su mamá, a su papá, a su abuelita, a su hijo. Y ahí está, ¿no? Su ídolo. Claro. Si se enfermó la abuelita, pues se olvidó el Señor por todo, y ahí están, ¿no? La abuelita es lo más importante, o el hijo. Y hemos sido también diseñados en una cultura de mal enseñar respecto a eso. A no comprender que Dios debe tener la supremacía en nuestros corazones por sobre todos ellos. Y por último, la idolatría por la humanidad. Usted dirá, pero pastor, ¿a qué se refiere? Bueno, esto significa que a través del naturalismo y el poder de la ciencia nos da una ilusión de que nosotros podemos generar un mejor mundo. Queremos a través de lo natural sentirnos bien. Como por ejemplo hay gente que dice, no, yo necesito ir a una playa para tener descanso. Claro. O hay gente que dice, no, yo necesito una pastilla de tal cosita para dormir. No, yo necesito tal cosa para sentirme bien. No, es que debemos de cuidar el planeta para que esto perdure y el Señor nos ayude. Y hay gente que tiene incluso esta ideología naturalista dentro de la iglesia. Sí. Y es impresionante porque la palabra dice que el Señor le dio un tiempo incluso a la tierra. Que la degradación que tiene nuestro planeta es una causa por la cual el Señor lo estableció en su palabra. Que el planeta se iba a degradar, que no había nada que hacer. Claro, usted me dice, pastor, pero sí el ser humano, claro que sí, el ser humano es uno de los mayores males que puede tener el planeta en base al cuidado, ¿verdad? Pero asimismo Dios dice, por ejemplo, en 2 de Pedro 3:10, dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego
y la tierra y todo lo que hay en ella será quemada, ya que todo será destruido de esa manera. ¿No deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. O sea, como dice claramente este pasaje, no podemos nosotros adorar el medio ambiente ni anhelar un cambio en las situaciones, sino que vivir vidas santas mientras esperamos ansiosamente el regreso de nuestro Señor y Salvador. Solo Él merece ser adorado. Y ahí es donde nosotros perdemos el foco con el consumismo, ¿no? Que también tiene relación con el dios Mamón, que se llama el dios del dinero, con esta ideología del ego, del yo, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que yo adoro, de lo que yo considero que está por sobre los demás, y también esta ideología naturalista, donde mucha gente adora las cosas que tiene, el mundo en que vive, los lugares o las situaciones naturales que nos pueden dar cierto alivio. Por eso, mis hermanos, tengamos cuidado. Tú puedes pensar que a lo mejor si vivieras en el campo sentirías paz. Claro. Eso es idolatría. Porque donde tú vives, de eso no depende tu paz. Tu paz depende del Señor. No, es que si yo tuviera tal cosa yo sentiría paz. No es cierto, eso es idolatría. Estás poniendo tu esperanza y tu paz en eso. Como vives con adversidades, oposición, con carencias, así es donde debemos encontrar nuestro gozo, nuestra paz, nuestra llenura de nuestro ser solo en Dios. Y ahí es donde debemos de considerar que cualquier cosa que genere algo en nuestro ser que no sea Dios, pasa a ser idolatría. Así es. Ahí es donde debemos de centrarnos nosotros. Por eso, simplemente entender lo que dice el versículo 23, de nosotros sentirnos excluidos por no adorar una imagen, podemos cometer un error. Tenemos que estar centrados en lo que Dios nos habla en su palabra. Pues sí, qué triste que muchos se les haga fácil, ¿no? No porque lo digan, sino que de manera natural, ¿verdad? Demuestran que le dan prioridad a lo creado por Dios antes que al Creador. Así es. Qué triste. Y vivimos en una generación cristiana así, ¿no? Donde sí, la gente le da prioridad a mil cosas. Pero se excusan. Es por esto, porque han rebajado la gloria de Dios y a Dios en semejanza de hombre. Y esto que ha generado que ellos piensan que pueden hacer las cosas a su modo porque tienen una idea personal del Evangelio. Pues sí, pero así no es, mis hermanos. Eso yo creo que a estas alturas debiéramos tenerlo claro. Y si no, hoy día también es el nuevo día en que tenemos la posibilidad de tener claro esto a través de escuchar, de estar atentos, de entender el mensaje que nos habla el Señor. Así es. De lo terrible como hablabas tú, de la idolatría, ¿verdad? Que había en el tiempo en que el apóstol Pablo le habló a los romanos. Pero es la misma idolatría que vivimos en estos tiempos. Claro. De otra manera, pero no podemos negar que es así. Que existe. Sí, y sería un error que nosotros dijéramos, no, es que nosotros somos pueblo de Dios, hijos de Dios, su iglesia. Nosotros no tenemos eso, no, nosotros sí. Por eso esto está en la palabra establecido para nosotros, sus hijos, su iglesia. Debemos de reconocer y hacer un análisis profundo a la luz de la palabra en nuestras vidas y darnos cuenta, no solo reconocer, sino arrepentirnos, porque muchos reconocen, claro, pero siguen haciendo lo mismo, ¿cierto? Haciendo, ¿verdad? O dándole el primer lugar a muchas otras cosas, menos a Dios, en sus corazones y en sus vidas. Y no solo eso, sino que deliberadamente y abiertamente, y eso lo ven sus hijos, sus amigos, quienes los rodean, no solo perjudican su vida espiritual con Dios y bueno, demuestran que están en medio de este proceso en decadencia del hombre, sino que además lo transmiten y sin querer o con querer, también lo comparten a sus hijos y a los que los rodean y a aquellos que les ven. Necesitamos estar alertas y darnos cuenta de que todo esto que está establecido en la palabra es para que nosotros cambiemos el rumbo de nuestras vidas,
Todos estamos expuestos a una u otra cosa y no podemos bajar la guardia, no podemos debilitarnos en eso, sino al contrario. Y no decir que ahora podemos estar así por la pandemia, o porque no nos congregamos, o porque es difícil. Bueno, si alguien así lo piensa, pero es momentáneo, Sí, salga adelante de eso. Y ver las prioridades, ¿no? Yo creo que ocurre que uno tiene un pensamiento antes de toda esta situación y debería ser diferente todo después de esta situación. Si es que hay un después, ¿no? Porque como van las cosas. Pero Claro que sí. deberíamos tener en verdad un cambio de actitud respecto a esto, de seriedad respecto al Evangelio. Toda la gente considera, o muchos cristianos esperan un cierto avivamiento, ¿verdad? Pero ese avivamiento no se va a dar mientras no haya consagración, mientras no haya búsqueda de Dios, mientras no haya en verdad un razonamiento en el hombre de esta necesidad, de una carencia real. Y es por eso que cuando hablamos de estos temas es importante llevarlos a nuestro corazón y ser nosotros profundamente honestos respecto a lo que estamos viviendo y lo que no estamos haciendo. Así es, así que debemos estar, mire, atentos. No solo adquirir conocimiento y decir, ay, nunca había estudiado eso, o sí, o ahora entiendo mejor, o quiero hacer preguntas. Bueno, también puede hacerlas, ¿cierto? Pero necesitamos no solo recibir el conocimiento, estar ahí, sino que hacer, vivir de esta manera. Darnos cuenta la importancia que tiene el glorificar a Dios, el darle gloria, el darle gracias. No como frases, ¿verdad? Que podamos decir, digámosla. Pero ya entendemos que es más, que va más allá de eso, que es una vida que glorifica a Dios, una vida de agradecimiento para Dios. Así que tenemos que estar, mire, alerta y esforzarnos en eso. El versículo 24, ¿verdad? Estábamos analizando hasta el 23, ¿verdad? Compartías tú eso, mi amor. El 24 dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Aquí hablando de el hombre, la mujer que está en esta decadencia. 25. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Es decir, su ego los llevó a creerse el cuento, como se dice, o creerse sus propias mentiras y actuar en pos de esto. Dice, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, lo que veníamos hablando, pero no al Creador. Qué triste. No al Creador mismo. Este versículo tiene una última frase que dice, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Todos nosotros debiéramos tener estas palabras en nuestros labios, que el Señor es digno de alabanza y no hay otro como Él, y todos decir amén, pero no un amén como frase, ¿no? Sino que esto es una verdad que no tiene cambio, esto es una realidad, que queramos o no, esa es la realidad. Pero como decíamos, ¿quién se atreve, mire, a rendirle el culto a la creación y no al Creador? Hay que estar bien mal para hacer eso y atreverse a hacer este cambio que no tiene sentido. Dice 26, estoy Perdón, en la Nueva pues Traducción. un comentario respecto al ¿Sí? 25. La palabra cambiaron en el original, meteyaxan significa en el griego, está hablando de un trueque comercial, es de un intercambio. O sea, lo que está diciendo realmente aquí el texto es que hicieron un mal negocio, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, cambiando la verdad de Dios por la mentira. Es más, lo que está hablando respecto al texto es que ellos al quitar la gloria de Dios, ¿no? Al quitar la grandeza de Dios, lo que hicieron fue llenarse de toda clase de abominaciones. O sea, como se esforzaron por quitar a Dios, ¿no? Como no le dieron importancia y se esforzaron por querer vivir la vida que ellos querían, simplemente despojaron a Dios de su honor y se llenaron de abominaciones. O sea, por eso habla de este intercambio comercial, que no es algo que vino solo, sino que ellos dejaron algo que era la gloria de Dios y tomaron la mentira y se llenaron de males por eso. O sea, hicieron un intercambio, no se quedaron con nada de Dios y tomaron todo, se llenaron del otro. Interesante, ¿verdad? Sí, qué tremendo.
El 26 dice, a raíz de lo que explica, ¿verdad? Por esa razón, 26, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Veíamos que abandonó no es en un sentido así como cuando uno dice, ay, lo abandonó. No, tiene que ver con la separación de Dios del pecado. Dios no puede participar ni tiene nada que ver con el pecado. O sea, no es tema, ¿verdad? Nuestro Dios, nuestro Señor, como decíamos también la semana pasada, 3 veces santo. Eso es imposible. Cada uno de nosotros, lo reconozcamos o no, sabemos que eso nunca va a ocurrir. Nuestro Dios santo, glorioso, ahí el grande, no hay otro como Él, imposible, ¿verdad? Que esté en medio de estas cosas. Por eso dice, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas, es decir, como ellos tomaron la decisión, cada uno de hombres, mujeres, ¿verdad? Que estaban viviendo de esta manera, como ellos decidieron no considerar a Dios, pues Dios no va a ser parte de lo que ahora ellos habían, como dices, intercambiado, ¿no? Y del cuento que se creían. Dice entonces que ocurrió esto. La segunda línea, ¿verdad?, del versículo dice, aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. Y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Imagínense, la Biblia hablando de todo esto. Nosotros lo vimos esto la semana pasada. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Aquí no tenemos duda de que, imagínense, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia en Roma que vivía estas cosas, y sin duda también es el tiempo que nosotros vivimos. Cómo se ha hecho parte de nuestra sociedad y no solo fuera de la iglesia, sino también dentro, esto lo hablamos, la homosexualidad. A lo mejor hace mucho tiempo atrás se pensaba solo en esto como parte de los hombres, pero vemos que la Biblia miles de años antes habla de que no solo los hombres, sino también las mujeres. Nosotros ya hicimos un análisis de cómo todo esto es inmoralidad sexual. Vimos cómo Levítico 28, 18 habla de esto, ¿verdad? Que no le agrada a Dios, y no solo eso, sino que la Biblia lo muestra como que Dios, ¿verdad? Rechaza eso, no es parte, ¿verdad? De Dios en el sentido de Él permitir esta clase de prácticas. Y nosotros veníamos la semana pasada explicando y estudiando esto para todos los que estuvieron. Y bueno, ahora lo leemos todos, entendemos un poco más acerca de esto, ¿verdad? Por eso el 28 dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, estoy en la Nueva Traducción Viviente, Él entonces dice, los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. 29. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados. Ahora estamos avanzando. La semana pasada estuvimos hasta el 27, 28. Después que pasó todo esto, ¿verdad? Esta, ¿cómo podríamos decir? Perversión, ¿verdad? Sexual. Ya es como lo máximo en lo que puede caer el hombre alejado de Dios. Claro. Y haciendo lo que quiere. Pues yo puedo hacer un comentario al respecto. Bueno, primero, sí. El apóstol Pablo escribió la carta a los romanos estando en Corinto. Entonces, estando en Corinto, ellos, en ese tiempo, la cultura helénica permitía la homosexualidad como algo normal. Claro. Qué curioso, ¿no? Igual que en nuestros días. Como era algo normal, o sea, decir que alguien era homosexual en esos tiempos, en Corinto, que era Grecia, ¿verdad? En esta cultura, no era para nada asombroso para ellos, al contrario, lo consideraban algo completamente normal, pero el apóstol Pablo dice, esto no es normal, esto va contra Dios. Es más, el apóstol Pablo da esta terminología en Romanos 1:24, refiriéndose a que esto es literalmente una abominación, ¿no? Porque era
comparándolo él con lo que hacían los corintios, que ellos daban una adoración inmoral. O sea, ellos a sus dioses, lo hemos explicado otras veces, en los templos de Zeus habían prostitutas sagradas que se llamaban, que ellas ofrecían sus cuerpos para adorar a sus dioses. Entonces eran prostitutas sagradas y la gente iba allá y adoraba a Dios, ¿no? Con estas prostitutas. Y estas ideologías de un mundo impío atacaban a la iglesia como parte de una normalidad en la iglesia. Y aquí es donde es impresionante darnos cuenta cómo la ideología del mundo impío, que es completamente torcido, opuesto a Dios, debe de extirparse de la iglesia como mentalidad, como consecuencia. Mi esposa hablaba respecto la semana pasada de la homosexualidad en sí mismo, por ejemplo, cómo ver o mirar la homosexualidad como cristianos, pero a lo que yo quiero llegar es una ideología que va totalmente en oposición a Dios. Aquí quiero llegar. Spurgeon, a mí me gusta mucho un comentario que hace Carlos Spurgeon, y él dijo lo siguiente. A él este pasaje él decía que no era apto para leerlo en público. Así decía Spurgeon, decía porque a él le avergonzaba la calidad o las cualidades de la gente del mundo impío. Él dijo lo siguiente: el primer capítulo de la carta a los romanos es una porción terrible de la palabra de Dios. Dice, casi ni me gusta leerla en voz alta. No está destinada a ser usada así, dice él. Léala en casa y quede sorprendido de los vicios horribles del mundo gentil. A mí me impresiona que el apóstol Pablo haga referencia a la homosexualidad del hombre, pero también de la mujer. Cómo la gente está entregada a la impureza y a la lujuria a nivel general. Por eso hace una distinción lineal, mujeres y hombres. Entonces es impresionante darnos cuenta cómo las palabras normales de nuestra sociedad y en la sociedad en la que vivimos hoy, en la sociedad en la que estaba Pablo, lo que era para ellos un sistema prácticamente normal, la Biblia nos habla claramente del por qué la gente llega a esa condición, del por qué las personas llegan a ese grado de condición. Por eso se categorizan bajo pasiones vergonzosas. Pablo está hablando de malsanas, impías. Por eso les digo, él vivía en una sociedad que aprobaba la homosexualidad. Entonces, él no escribió que era una cultura de la cual él estaba de acuerdo, sino que él lo hace totalmente lo contrario. Muestra cómo Dios establece el parámetro del por qué la gente cae en estos actos inmorales. Ahora, ¿por qué yo les comento esto? Porque los hombres que, por ejemplo, gobernaban el Imperio Romano eran prácticamente homosexuales, la mayoría de ellos. A menudo era una homosexualidad que se trataba con niños pequeños, lo que hoy se trata como pedofilia. En ciertos tiempos el Imperio Romano también establecía impuestos para los homosexuales. O sea, si tú querías ser homosexual, tú pagabas un impuesto y no te molestaba. Hacerlo, es más, también había un impuesto para la prostitución homosexual aprobada por el imperio. Entonces, había un día que le llamaban el día feriado. Claro, tenían el día feriado legal en Roma, que permitían que los homosexuales se prostituyeran simplemente pagando un impuesto. Entonces, en el tiempo en el que el Pablo está escribiendo a los romanos, Nerón era el emperador. Nerón, si no conocen mucho la historia de Nerón, él tomó un muchacho llamado Sporus y lo castró. Después, ¿saben qué hizo? Se casó con él. O sea, hizo una ceremonia completa para casarse con este hombre que él castró. Le trajo al palacio, hizo una gran procesión y lo presentó como su esposa. O sea, era otro. Y además Nerón en ese tiempo vivía con otro hombre. Entonces, y aquí es donde vemos la percepción. Nerón era el marido de este hombre castrado, pero Nerón era la esposa del otro hombre. O sea, era como un triunvirato de hombres que cada quien tenía su lugar para con el prójimo. O sea, ¿a qué quiero llegar? Si esa era la perversión desde la cabeza del imperio, ¿se imaginan cómo estaba el imperio? No, ahí tenían la venia. Claro, o sea, nosotros estamos viendo esto, la cultura moderna, la práctica de la homosexualidad, ahora nos sorprende, ¿verdad? Porque eso cambió y estamos en
en un periodo donde está volviendo eso a ser boga y a normalizarse. Pero en el momento en el que Pablo lo escribe, esto era normal, tristemente, ¿no? No estoy diciendo que lo normalicemos, al contrario, o sea, la decadencia del hombre era tal que todo el imperio romano estaba inundado de perversión, terrible perversión. Entonces, nosotros tenemos que entender una cosa, toda la inmoralidad no podemos normalizarla. Al contrario, conformarnos, no se puede. ni incluso la sexualidad, porque también el parámetro de la sexualidad hoy es la pornografía, que es todo lo torcido, ¿no?, de la verdad. Entonces tenemos que tener tanto cuidado con la normalización de terminologías de la sociedad que están penetrando en la iglesia. Debemos de tener mucho cuidado, porque cuando entramos a eso, estamos rebajando la gloria de Dios. Cuando nosotros nos volvemos tolerantes con el pecado, como dice la palabra, ¿no?, que en los últimos tiempos a lo malo le dirán bueno y a lo bueno malo. Entonces, cuando nos volvemos tolerantes con el pecado, estamos rebajando la gloria de Dios y lo estamos llevando a un nivel de hombre. Estamos perdiendo el temor de Dios y estamos actuando bajo nuestro razonamiento que está pervertido. Claro. Nosotros como seres humanos tenemos un razonamiento pervertido que va contra lo que Dios ha establecido en su palabra. Es por eso que hoy vamos a ser extraños y raros los que queramos apegarnos a la palabra. O sea, eso la Biblia incluso lo enseña y lo advierte, de que nosotros, para defender nuestra fe, vamos a ser catalogados como extraños. Es más, no nos olvidemos que a los primeros cristianos les llamaban ateos, por no creer en los dioses ni de Roma ni de Grecia. Y los mataron y les ponían a ellos ateos, porque no creían en los dioses romanos. Entonces, ¿cómo nos llamarán hoy a nosotros? Pues sí. Mira, tenemos dos opciones. Que nos llamen, no, los hermanitos, no, tolerantes, no, los hermanitos son buena gente, tolerantes, y pues dejan que la iglesia pase de todo, venga de todo, y los hermanos son puro amor, ¿no? Y ahí andan entregando canastitas de alimento a la gente, no les importa nada. Lo único que les importa es la foto para tener likes y para tener seguidores. Ahí muestran, ¿no?, cuando levantan un templo y cuando hacen cosas. Pero realmente estamos temiendo al Señor, estamos honrando a Dios con lo que hacemos. Por eso esta decadencia el apóstol Pablo la muestra tan explícita. Porque es todo parte, como lo hemos estudiado desde el versículo 18, todo parte simplemente porque hemos dejado de lado el evangelio real y hemos dejado de honrar a Dios como Él merece y de darle gracias. Y hemos rebajado la imagen de Dios a semejanza de hombre. Nos hemos sentido más inteligentes que Dios y hemos querido hacer las cosas a nuestro modo. Simplemente yo quería hacer un punto importante de darnos cuenta cómo era la sociedad en los tiempos del apóstol Pablo, en Corinto, lo que era Grecia, y en Roma, para que nosotros podamos tener cierta comprensión de cómo era su entorno en el que ellos vivían. Claro. ¿Te imaginas tener hijos en ese tiempo? Qué difícil. ¿En Corinto o en Roma? Bueno, igual que hoy día. Claro, o sea, hoy día estamos planeando cómo hacerle, bueno, nuestros hijos, los que están más grandes y los que están más pequeños, con todos estos cambios morales que está teniendo nuestra sociedad. ¿O qué diría el apóstol Pablo en este tiempo si lo invitaran a una iglesia donde el pastor es homosexual? Claro, y es por eso, es que a veces... Bueno, se dice pastor, ¿no? Claro, no, pero a lo que yo quiero llegar es, a veces pensamos que ellos no vivieron eso. Claro. Como que se espantarían, ¿no? Yo sí he escuchado hermanos más pentecostales. No, si hoy estuviera aquí el apóstol Pedro en esta iglesia, se espantaría de lo que ven. Pues no saben lo que ellos vieron. No se imaginan lo que ellos vieron. O sea, la idolatría que hoy se vive en la iglesia, pues ya se ha negado al Señor. Se ha negado al Señor. La gente en esos tiempos, para negar al Señor, tenían que simplemente tomar una pizca de incienso y tirarla ahí. Y eso era ya negar al Señor y ser idólatra del César. Y eso era incluso en privado, ni siquiera era una profesión o una confesión pública. Y hoy vivimos inmersos en medio de una iglesia que ha rebajado a Dios. Tú les preguntas de su relación con Dios y qué dicen la gente cuando uno los llama o les pregunta. No he visto, no estoy, no he tenido ganas, no he tenido tiempo. No tengo internet, para todas sus tonteras sí tiene, pero para Dios... No, eso ya... ¿Qué iglesia es la que tenemos? La que el Señor nada más escribió. Y no es de admirar, o sea, yo creo que nadie se sorprendería. Si vinieran los apóstoles, nos dirían, ¿qué
que se quejan, ¿no? ¿no? Y ver que esto está establecido por Dios, no es por la época. Claro. O sea, está en la palabra y siempre ha sido así, se repite generación tras generación. Y bueno, nada más habría que ver cuál es más compleja, ¿no? Pero lo importante de esto es que está en la palabra. De antemano Dios lo deja ahí para nosotros. Claro. ¿Para qué? Para que nos afirmemos en Él. Para que veamos que esta es una realidad del hombre, que esto va ocurriendo, esta decadencia, pero nosotros no podemos, como decías tú, acostumbrarnos a eso o sentir que es normal y que es parte de nuestra sociedad por el año en el que vivimos. Porque si estudiamos, ¿verdad?, la historia, la palabra, vemos que esto también ocurría antes y ocurre hoy día. Y por eso no es casualidad que esté en la Biblia. Estuvo antes para los que estuvieron en ese momento y hoy día para nosotros, para Claro. no olvidar. Y eso nos da un ejemplo de que durante la historia de la humanidad siempre ha habido gente que ha degradado a Dios. Pues sí. Siempre ha existido esta clase de inmoralidad y de perversión. Bueno, no hemos dado la lista que viene después, que ya es mucho más común, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero siempre ha habido gente que ha degradado a Dios, la imagen de Dios, y ahí nos damos cuenta que toda perversión y todo lo que nosotros podemos hoy experimentar no es algo nuevo. Claro. Es algo que la humanidad ha mantenido porque en verdad no han honrado a Dios ni le han dado gracias. No Pues le han sí. glorificado ni le han dado gracias. Debemos de madurar, crecer y debemos de ser gente, ¿verdad? Como la idea es aprender de esto, que podamos darle la gloria a Dios, que podamos ser agradecidos y que podamos reconocer que en verdad nosotros necesitamos estar apegados a Dios, así, pero mire, lo necesitamos porque la línea es muy delgadita para ir en decadencia, el hombre, la mujer. Mire cómo están todas estas evidencias y son argumentos que dejó el apóstol Pablo para nosotros. En su tiempo fue necesario, ahora también. No podemos olvidar eso y reconocer esta realidad, mire, que está ahí y que también es parte, lamentablemente, de la iglesia de hoy. Vemos cómo este versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios por todo lo anterior que hicieron, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mire, que ni usted ni yo estemos ni siquiera a las puertas de esto para nada. Nosotros debemos de ser todo lo contrario y por eso damos claridad de esto, por si alguien, ¿verdad?, a lo mejor está desanimado, desanimada y a lo mejor no se siente que dice, no, pastor, yo no soy perverso, yo no tengo esas perversidades, son extremas, pero igual le da lugar a otras cosas y no le da el lugar a Dios que le pertenece, no tiene una vida de agradecimiento. Ahí tiene que estar atento, analizar y volverse a Dios con todo su corazón y dejar de vivir una vida que no honra a Dios, una vida que no le da la prioridad, porque esta es la decadencia, es ya como lo último, ¿verdad?, en lo que cae el ser humano, cuando no tiene a Dios en su vida, cuando no lo tiene como el primero de su vida. Claro. Y de su corazón. Y ahí el mismo texto lo explica, o sea, como abandonaron voluntariamente a Dios, porque eso Claro. hicieron, ahora Dios meramente los abandonó a su propia determinación, ¿verdad? De lo que ellos determinaron hacer, a su autodestrucción. Ellos primero abandonaron a Dios. Claro. Aquí no está hablando de que Dios los abandonó, sino que ellos abandonaron a Dios y bueno, luego Dios dice ya. Sí, hicieron lo que quisieron, Claro. tenían ideas, su ego, sus ideas, ¿cierto? No se retractaron, no se volvieron. y en no- pos de eso se fueron y Dios simplemente no va a estar en eso porque es 3 veces santo, nuestro Dios maravilloso. Mire lo que dice el 29, por todo esto que ya hemos venido estudiando y después usted, si quiere en su casa puede verlo y darse cuenta que lo que le decimos es verdad, no es algo raro, ¿verdad? Mire, el 29 dice entonces que como no aprobaron entonces tener en cuenta a Dios, las consecuencias de esto es vivir, ¿verdad? Tener una mente reprobada y vivir y hacer cosas que no les convienen. Y la consecuencia, ¿verdad?, de llevar este tipo de vida, dice el versículo 29, entonces, como pasó todo eso, estando atestados de toda, y mira esta lista, injusticia. Espérame, antes de que tú digas eso, simplemente para complementar. El apóstol Pablo ahora va a dar una lista
de los pecados que eran comunes en la sociedad en la que vivían. O sea, era una lista de cosas que pasaban en abundancia. Por eso dice estando atestados. O sea, estando ya hasta un tope, estando hasta arriba, más arriba de donde se puede llenar. El pan de cada día. Claro, entonces la lista que él da era lo común, lo cotidiano en la sociedad en la que vivían. Wow. ¿Para qué está esta lista aquí, mis hermanos? La idea de esto es que Pablo está exhortando y animando. ¿Sabe para qué? Para que analicen su vida. Tiene que haber un análisis serio, y reconocer y ordenar sus vidas. Y mire lo que dice, atestados entonces, hasta el tope, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¡Wow! Y con este versículo, ¿verdad? 32, culmina el apóstol Pablo esta tremenda lista donde termina, ¿verdad?, diciendo y dando a entender que la gente que practica, mire, todo esto, todo lo que venimos hablando desde el versículo 18 en adelante, cómo fueron cayendo en esto y todo, mire, el apóstol Pablo en el 32 nos da a entender que la gente que vive de esta manera tienen un fin, ¿verdad? Ese fin es la muerte. Esta muerte es la separación que tiene el hombre de Dios y donde jamás podrán estar ellos con nuestro Dios por la vida y por las prácticas que tienen. Esta muerte, dice, es lo que ellos van a recibir, pero dicen que algo terrible que hacen, no solo ellos practican estas cosas y viven de esta manera, sino que se complacen, es decir, se alegran y buscan arrastrar a otros. Cuando ellos, ¿verdad?, miran al otro que hace lo que ellos hacen, les gusta, se alegran. Por eso dice, se complacen con los que las practican. Ni siquiera esto perjudica solo su vida, sino que perjudica todo su alrededor. Porque estas cosas que ellos practican, sin duda, no las practican solos. Y ellos van a tratar de arrastrar a todos los que más puedan. Y qué triste, cómo alguien puede fallar, pero además complacerse en que el que me rodea, el que está conmigo, viva de la misma manera. Qué terrible. Este versículo 32 también nos muestra, ¿verdad?, y nos da a entender que estas personas, esta clase de hombre, mujer, ¿cierto?, nos referimos en una generalidad, que bien que sabe lo que hace. O sea, no es algo extraño, como si no supiera lo que le va a ocurrir o lo que va a vivir, sino que lo saben. Mire, la gente, ¿verdad?, que practica estas cosas, ¿cierto?, bien que sabían el castigo de Dios por las cosas que practicaban, no eran ignorantes. Pero ¿sabe cuál era su pensamiento de ellos? Decían, sé que es malo, pero lo quiero. Eso me parece familiar, ¿verdad? Sé que es malo, pero lo quiero. O dicen, sé que es peligroso, pero correré el riesgo. Para este tipo de personas, parte de su distracción es ir en contra de Dios. Ellos quieren hacerlo. El que vive de esta manera es parte, ¿verdad?, de todo esto que practica, tiene que ir acompañado, ¿verdad?, del hecho de ir en contra de lo que Dios ha establecido. Y así como les complace arrastrar a otros, también les complace ir en contra de Dios, en contra de las normas morales de la gente que les rodea, de la comunidad, etc. Les gusta ir opuesto, ¿verdad?, a lo que saben bien que es. Ellos saben distinguir lo que es bueno y lo que es malo, pero igual
lo hacen y les gusta afrentar, les gusta ir en contra de esto, porque eso también les satisface. En lo profundo de su ser saben que la paga del pecado es la muerte. No hay ignorancia en esta clase de gente, por eso también tienen un grado más de deleite, porque no solo practican estos pecados, sino que además tienen esto de ir en oposición a Dios, en oposición a Cristo. ¿Sabe qué tremendo y qué triste? Con respecto a este tipo de personas que practican estas cosas, estos pecados, la Biblia nos enseña lo que son, la consecuencia de lo que viven, cómo va a ser. Pero le digo algo, hay gente, ¿verdad?, secular, como por ejemplo los psicólogos, que cuando también se enfrentan a situaciones con gente así, tan tremenda, la respuesta de estos hombres que son seculares es la misma. Dicen, sí, es que esta persona tiene un problema de personalidad que es muy difícil de tratar. O sea, no tienen respuesta, pero a lo que quiero llegar con este argumento, ¿verdad?, aún de alguien que está secularmente tratando según de ayudar a ciertas cosas, a ciertas personas que viven en este desorden tan grande, ni ellos pueden, pero bien que saben que están obrando mal, que están haciendo mal las cosas. ¿A qué quiero llegar? Aunque la gente no reconozca a Dios, aunque la gente no crea en Dios, según ellos, mire, en el fondo de sus corazones, bien que lo saben. Uh-huh. En el versículo 18, cuando iniciamos todo este análisis, veíamos cómo Pablo fue lo primero que establece. Y dicen, mire, les voy a explicar algo que necesitan saber y conocer, ¿verdad? La exhortación, todo. Pero parte él diciendo, miren, todos saben de Dios, todos conocen a Dios, todos entienden las cosas. Hay claridad de esto. Y dice, nadie tiene excusa, ninguno tiene excusa. Y yo se los recuerdo porque al ver esta tremenda lista, que cuando la analizamos cualquiera de nosotros puede decir, no, yo no, pastores. O podemos nosotros mismos decir, no, nosotros no, somos otra cosa. ¿Seguros? ¿Seguros que son otra cosa? La Biblia, el apóstol Pablo, a través de esto nos hace un llamado al corazón. ¿Sabe para qué? Para que estemos atentos, para que sinceramente hagamos un análisis de nuestra vida. Hagamos un análisis de cómo estamos haciendo las cosas. Porque mire, cualquiera de nosotros, que Dios no sea el primero en su vida, por lo que cualquiera quisiera a lo mejor o pudiera argumentar. Uh-huh. A lo mejor alguien puede sentir, no, pero es que mi caso es distinto. No, es que yo no pongo a Dios primero, o no lo dicen literalmente así, pero sus hechos lo demuestran. Pero creen que tienen argumentos válidos. Pero le digo algo, no hay argumentos válidos. Dios debe ser el primero. Y si ustedes, alguno de nosotros, no tiene a Dios como el primero de su vida en sus corazones y se esfuerza por vivir de esta manera, mire, está en riesgo. Está en riesgo. Está en riesgo de todo este proceso. Y no solo eso, quizás, ¿en qué parte está de todo este proceso? Que no, el hecho de que yo no sea, no sé, homosexual, no significa que estoy bien. Esto que menciona el versículo desde el 24 en adelante hasta el 28, donde habla de toda esta decadencia del hombre, es como la decadencia, ¿cómo podríamos decir? La cúspide, uh-huh. ¿Cierto? Es como la cúspide, ya es como lo último, ¿verdad? Lo que puede llegar el hombre, en lo que puede caer. Pero ninguno de nosotros, siendo su pueblo, sus hijos, su iglesia, o sea, olvídelo, eso ni se debe de mencionar. Nosotros lo que debemos analizar es qué clase de vida llevo yo, a la luz de la palabra, hacer este análisis. Es el desafío, y es duro y difícil. Claro que sí, es por eso que el versículo 28 dice, como ellos no tuvieron a bien al reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas impropias. No está hablando tan solo de los versículos anteriores, sino de los posteriores. Claro. De todo lo que viene después. Y a mí lo que me impresiona respecto al versículo 32, tremenda lista, que dice, quienes a pesar de conocer el veredicto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo dice las hacen, sino que también se complacen
con los que las practican. Esta palabra complacer habla de honrar a quien lo hace, de aplaudir. Claro, de disfrutar. Eso significa, claro, eso significa en el original. Pero lo que está haciendo alusión el apóstol Pablo es muy simple. Dice, bueno, ¿te glorías en tu maldad? O sea, ¿te sientes orgulloso de lo que haces que está mal? Dice, hay un comentario que dice, cuando alguien se avergüenza de que lo que hace mal se avergüenza, hay una chance, Hay ¿no? una de que Dios posibilidad. haga algo. Pero cuando alguien no se avergüenza y es más, Se siente está orgulloso. dispuesto a sentirse, claro, orgulloso, ¿no? De que es una virtud y elogia a los que hacen esas cosas, lo que está haciendo el apóstol Pablo es simplemente diciendo, ahí no hay nada que hacer. Qué triste, qué terrible, qué fuerte, mis hermanos. Que Dios nos ayude, que el Señor ayude a su iglesia en este tiempo, a cada uno de nosotros, a sus hijos. Ninguno se sienta que, yo aquí soy, acá ya estoy listo, ¿cierto? Y poniendo ya de entrada el ego por delante. Que Dios nos ayude. Mire, para terminar y concluir, 5 certezas. Esto es como para rescatar, ¿verdad? No es que sean 5, hay muchas. Pero recuerde 5 puntos importantes que debe de tener claros en su corazón. Mire, un punto importante. Cuando sintamos enojo, ponga atención, enojo justificado por el pecado de alguien, debiéramos tener cuidado. Debemos hablar en contra del pecado, pero debemos hacerlo con un espíritu de humildad. ¿Por qué? Porque a menudo los pecados que vemos con más claridad en otros son los que tienen raíces en nosotros. Estos puntos son, ¿sabe para qué? Para que por favor ninguno de ustedes ni nosotros dejemos de analizar nuestra vida a la luz de la palabra. Debemos de mirarnos con mucho cuidado nosotros mismos primero. Cada uno, mis hermanos, de ustedes, nosotros, todos, debemos estar alerta y hacer este análisis que duele. Pero le digo algo, hay que hacerlo. Mejor mire un poquito, ¿verdad?, de dolor momentáneo, pero que salgamos victoriosos. Por ejemplo, un chismoso quizás critique con obstinación a otros que chismean en su contra. Mire que el que critica, el chismosito. El chismoso Criticando el chisme. no se queja de ser chismoso, pero cuando hablan de él, ahí sí, ¿no? Pues ahí es terrible, claro. Debemos de mirarnos, mis hermanos, a nosotros mismos y con humildad. Mire, otro punto. Cuando la carta de Pablo se leyó en la iglesia de Roma, sin duda muchas cabezas asintieron al condenar el culto idolátrico. Así, no, amén. Yo imagino a los hermanos en Roma. Amén, sí, qué buena carta del apóstol Pablo. Pero debemos nosotros, mire, tener cuidado con esto. ¿Por qué? Las prácticas homosexuales y la violencia tienen que ver, ¿verdad?, con toda esta idolatría que había en ese tiempo. Pero cuando sorprendidos, ¿verdad?, cuán sorprendidos se habrán sentido cuando se volvió a ellos el apóstol Pablo y les dijo, no tienen excusa. ¿Se imagina? ¿Cómo cree que era la exhortación de la carta a los romanos? A los romanos, ¿cierto? Cuando les dice, ninguno de ustedes tiene excusa para vivir de esta manera. Después que entendemos cómo era que ellos, ¿verdad? O de dónde Dios los había rescatado. Claro. Por la ciudad en la que vivían. vivían. ¿Cómo se habrán sentido cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, les lee o lo empiezan a ver esta carta y todos dicen sí, amén, y los mira y les dice, no tienen excusa. ¿Sabe lo que otro punto importante que también tenemos que tener en cuenta nosotros? Y no olvidar, mire, cuando nos cueste, ¿verdad?, conocer, no tenemos excusa. Ustedes, mis hermanos, no tienen excusa. Nosotros no tenemos excusa. Debemos estar atentos y estar, ¿verdad?, alerta a todas estas cosas y darnos cuenta que el Señor, mire, Cristo ya hizo todo por nosotros. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él nos libró, mire, de la muerte a la que íbamos derechito. ¿Por qué alguien, después de haber recibido esta gracia, esta salvación, volvería y caería? No solo en cosas que antes vivió, sino en cosas peores. Debemos de considerar y que resuene en nuestros corazones, en nuestra mente. No tenemos excusa. Cristo ya hizo lo que tenía que hacer.
todo está hecho, consumado, como dice su palabra. Lo único que nos queda a nosotros, mire, es ir en pos de Él. No tenemos excusa, todo está listo para que nosotros, mire, podamos alcanzar lo que el Señor ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Otro punto, mire, la bondad de Dios. La bondad de Dios, no debemos olvidar la bondad de Dios. Mire, Dios, en su bondad, Dios retarda su juicio para darle tiempo a la gente para que se arrepienta. La Biblia dice que no debemos detener la venida del Señor por tardanza. Sus promesas, todo lo que Él ha prometido a su iglesia, que es la que nos inspira y nos insta a seguir. No debemos de pensar eso, sino que el Señor es paciente para con los que faltan, ¿verdad? Para que se arrepientan, y no solo los que no han conocido, sino aquellos que les cuesta, tienen ahora que arrepentirse y salir del pecado. Como dice la palabra, que el Señor es paciente, ¿verdad? En su gran amor y misericordia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que el Señor, mis hermanos, nos ayude a que podamos humillarnos ante Él, ante quién es Dios, reconocerlo, rendirle la gloria y el honor, y no pensar que todo lo que el Señor ha prometido que hará con nosotros, que ya no lo va a hacer, ni tampoco pensar en que su juicio, no, siempre dicen esto y no, ninguna de las dos, al contrario, sabiendo que Dios es paciente por su gran amor y en su gran misericordia. Mire, otro punto, a pesar de que por lo general no recibimos el castigo inmediato, ¿verdad?, por el pecado, el juicio final de Dios es cierto. Tampoco debemos olvidar este punto. Mire, todos estaremos delante de Dios un día. No solo los que le reconocemos a Él, sino incluso el que no cree y no le reconoce. Todos estaremos delante de Dios, pequeños, grandes, su iglesia, todos estaremos. Y todos daremos cuenta por las cosas, ¿verdad?, que hicimos y que dejamos de hacer. No debemos de pensar, ¿verdad?, que es que no pasa nada hoy día. No. Bueno, Dios sabe, ¿verdad?, cuándo van a suceder estas cosas. Pero una cosa sí es seguro, todos estaremos delante del Señor. No sabemos con exactitud cuándo va a ocurrir esto, pero sabemos que nadie escapará del encuentro final con el Creador de todas las cosas, el que reconoce y el que no. Todos estaremos delante de Él. Mire, y punto número 5, como conclusión de todo esto que venimos hablando, Pablo dice que los que con paciencia perseveran y hacen la voluntad de Dios tendrán vida eterna. ¿Quiere usted esa vida eterna? Esa es la que tenemos, ¿verdad? Ya, pero tenemos que aferrarnos a ella. Tenemos que vivir en pos de ella, y eso incluye no vivir de esta forma, arrepentirnos, cambiar nuestra vida. No somos salvos por obras. No hay nadie que pueda hacer algo y decir, yo soy tan bueno, soy santo y Dios me va. No, ¿cierto? Sabemos que la salvación es por fe, es por gracia, es por la fe puesta en Jesucristo, y no hay nada que nosotros podamos hacer para obtener esta hermosa salvación y esta vida eterna que el Señor ya nos ha dado. Pero una cosa sí tenemos que tener en cuenta, como incluso hemos venido hablando en algunas reuniones, la fe sin obras es muerta. Y estas son las obras que Dios espera como consecuencia, no como un prerequisito para la salvación, sino como consecuencia de una vida transformada, de una persona que se arrepintió, que se arrepiente cada día, que se vuelve a Dios. Las buenas obras, ¿verdad?, son las consecuencias de yo tener una vida transformada. Y estas obras tienen que ver con vivir una vida en santidad, con obedecer a Dios y con agradarlo a Él, haciendo su voluntad. Y esta es la voluntad de Dios, que ni ustedes, ni nosotros, ninguno se pierda por tener una vida que va en picada, por dejar de darle gloria y por dejar de darle gracias, que nuestra vida, ¿verdad?, vaya derechito hacia abajo y que sea tan triste que ni siquiera nos demos cuenta, sino que debemos de vivir en obediencia a nuestro Dios, por fe, en fe, pero también teniendo como consecuencia una vida que le agrade. Esos 5 puntos, mis hermanos, como conclusión de todo esto que venimos hablando. Esperamos, ¿verdad?, que
este tiempo que hemos venido estudiando este tema así controversial, encuentro yo, en el sentido de poder transmitirlo, ¿cierto? Algunos a lo mejor no sé si lo habían estudiado o no, pero sin duda una gran realidad, ¿verdad? Que es difícil de transmitir, pero que cada uno de nosotros debe de conocer y esforzarnos en cambiar, ¿verdad?, nuestra vida, en agradar a Dios, en honrarlo. Si usted necesita ayuda, con mi esposito, ahí usted en la transmisión, vamos a dejar un correo en el que usted puede escribirnos. Si usted necesita oración, si usted necesita consejería, ayuda, no solo queremos transmitirle la palabra, sino que además queremos que si alguno de ustedes se siente atrapado, dice, uy, ¿cómo lo hago? No tengo iglesia, o no tengo pastor, o sí tengo, no sé. Bueno, y si son nuestros queridos hermanos, ¿verdad? De la congregación, pues ya saben, ¿verdad? Ellos tienen nuestros números, tienen acceso, ¿verdad?, directo con nosotros. Pero aún así, si ustedes son de la iglesia, mire, vamos a poner un correo donde usted va a poder pedir si tiene petición de oración, si quiere consejería. Y usted escribe el correo y en cuánto tiempo, en menos de 2 horas, ¿verdad?, le vamos a responder. Ahí usted nos deja sus datos y nosotros le vamos a llamar. Y si necesita hablar con alguien, consejo o pedir oración, usted pone la petición de oración y nosotros con mucho gusto le ayudaremos. Pero necesitamos esforzarnos y buscar a Dios, arrepentirnos, dar un cambio, como dice la palabra que arrepentimiento es metaneo, cambio de dirección. Cambio de dirección. A lo mejor yo no tengo cosas como las que vemos, ¿verdad?, atroces, qué triste la enumeración de pecados, pero me doy cuenta a la luz de la palabra que sí necesito de Dios, que quiero conocerlo, que no lo conozco, que nunca lo he conocido o que tal vez lo conozco, pero tengo cosas que me cuestan. Mire, ahí vamos a dejar el correo para que usted nos escriba y nosotros de verdad en poquito rato vamos a responderle si usted nos deja sus datos, depende de lo que necesite, y si quiere oración, vamos a incluir sus peticiones en nuestro tiempo de oración privado, ¿ya? Así que usted le dejamos, ¿verdad?, este consejo, que es más que un consejo, es una exhortación directa al corazón. Y recuerde que porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, mis hermanos. Un abrazo para todos. Que la palabra del Señor quede en sus corazones. Dios les bendiga. Chao, que estén bien, que descansen. Chau, chau.